Saludo a la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, que ya está lista para hablar sin censura. Gracias por su paciencia, gracias por siempre ser tan generosa con este servidor. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días todavía. Aquí escuchando, Vicente, muy indignada porque realmente he seguido estas notas y bueno, me parece que están totalmente fuera de lugar, fuera de proporción. Y esto es el tema de las redes sociales, ¿no? Que de repente en el anonimato hay gente que se cree muy valientita y dice cosas horrorosas que no se te atreverían ni a decir de frente ni a decir en una mesa donde esté su familia. Entonces, es como para calibrarle de quién vienen esos insultos tan feos, tan agresivos, tan fuera de momento, hasta histórico. Y bueno, lo lamento y me solidarizo con mis colegas en este tema tan delicado, Vicente. Claro que sí, y creo que no estoy equivocado si aseguro que le agradecen, doctora Leticia Calderón Chelius. También ya llegó Enrique Quique Legorreta, coordinador editorial de Regeneración MX y miembro de esta familia sin censura. ¿Qué onda, mi Quique? Muy buenos días. ¿Qué onda, Vicente? A la doctora le mando un saludo, un fuerte abrazo. Aquí también mandándole la mejor vibra y solidaridad a Meme. Pues es que es normal cuando el río suena es porque se movieron algunas piedras. Vamos a cambiarle al dicho y efectivamente el discurso y lo dicho por Meme pues movió la semana pasada varias hilos ahí en el Congreso, mi estimado Vicente. Así es. Oiga, a ver, más adelante quiero adelantarles aquí en este momento, más adelante les voy a mostrar algo que yo ya había pronosticado, que nos van a estar sacando disque pruebas de que nos paga el gobierno. Ahí en redes sociales ya se mueven supuestos datos de sin censura. Lo que no saben estos tontitos es que la empresa no se llama Sin Censura. Síganle buscando, perros. Pero Sin Censura no puede aparecer como Sin Censura en los contratos del gobierno. Así que cómprense otro kilo de mandarinas mientras llego a ustedes en un rato aquí en Sin Censura. Perdón, doctora, perdón, Quique. Hablando de personajes, Calderón es un cinicazo, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y claro que sí. No se había pronunciado Felipe Calderón por el tema de la guardería ABC y los dichos de Arturo Saldívar, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el incendio ocurrido en el sexenio de Calderón y de esta operación de Estado para proteger a Margarita Zavala y a sus familiares. Y fue hasta hoy o ayer, que retuitea una nota publicada por Sergio Sarmiento, doctora, y vaya que sí es un cínico. Usa lo que escribe Sergio Sarmiento, no sé cuánto haya cobrado Sarmiento por lavarle la cara a Felipe Calderón, pero Sergio Sarmiento escribe, entre otras cosas, no sé si el entonces secretario de Gobernación Fernando Gómez Montt presionó al ministro Arturo Saldívar. Lo que sí es claro en el mundo de Sarmiento es que Felipe Calderón no protegió a Marcia Gómez del Campo, la prima de Margarita Zavala. Hasta ahora viene a expresarse en Twitter Felipe Calderón diciendo: el artículo de Sergio Sarmiento despeja cualquier duda. Hijo de la... Si es que quedaba alguna sobre las falsedades de Arturo Saldívar y lo que en realidad pasó sobre el tema de ABC con él. Periodismo simple y concreto basado en hechos y consideraciones de sentido común. Es de agradecerse, dice Felipe Calderón. Pues le ha de agradecer el favor o le ha de agradecer que le haya recibido los billetazos para sacar la cara por él en el periódico Reforma, doctora. Pues, ¿qué crees, Vicente? Yo no creo que ni siquiera haya cobrado. Yo creo que hasta de a gratis se hizo el favorcito. Porque la verdad es que, bueno, son alianzas que ya tienen mucho tiempo, que seguramente tienen muchos compromisos, se saben mucho, y digo, públicamente además así lo han manifestado. Lo que yo diría aquí, estamos en un tema muy delicado, Vicente, un tema que realmente tendría que ser levantado por la autoridad y verificarse absolutamente todo lo que ocurrió, porque desde hace mucho se supo y se hablaba de una serie de cosas que eran anomalías. Y ese es el punto aquí.
cómo un modelo de negocio, digamos, para dar en concesión las guarderías a nivel nacional, acaba siendo un ejemplo clarísimo de cómo eso no estaba regulado en un lugar apartado, lejano de la Ciudad de México, donde casualmente, fíjate, había gente, familia de la propia presidencia. Entonces, eso es como el colmo para mostrar una cuestión totalmente anómala en términos de seguimiento, de regularidad jurídica, de lo que tendría que haber sido aquel modelo que presumían como las guarderías que tenía, digamos, que ponía a disposición de privados el Estado. Entonces, lo que tenemos aquí es que no se dio seguimiento nunca como los padres lo exigían y como también hablaban de cuestiones donde había una oficina junto que al final de cuentas había tenido que ver con el accidente. O sea, hay cosas que están ahí sueltas y que los dichos del ministro tendrían que ser suficientemente contundentes para abrir ya una investigación de alto calibre, como los padres lo han exigido, Vicente, y claramente en este contexto, pues el expresidente Calderón lo que hace es, pues ahí tratar de salvar la cara, en vez de haberse callado y mantener en todo caso una prudencia que tendría que tener, porque para donde voltees, siempre sale algo donde está implicado, donde no se dio cuenta, donde dice que él no vio. Entonces, creo que este es un caso tan sensible, tan sentido para todos, porque pues de lo que se trata y lo recordamos todos, es pues la situación de estos chiquitos que fallecieron en ese evento tremendo y por tanto tendría que ser un momento para que se retome el hecho, se investigue cabalmente y que sí, haya implicaciones directas a estos personajes políticos que vamos a decir así, Vicente. Vamos a ver que tal vez no fueron culpables directamente en el sentido de que obviamente no estaban ahí juntos. No sé si se está oyendo un poquito mal, nada más Bueno, pero el punto aquí es que por omisión o por encubrimiento tienen complicidad y son, por tanto, culpables en cierto nivel. Y por eso se tiene que dar un seguimiento, no se puede dar carpetazo. Y cuando un expresidente necesita que un articulista, que además está claramente vinculado con él mismo y con intereses ya a estas alturas muy oscuros, tiene o es la única voz que sale en su defensa, porque también eso es bien interesante, Vicente, que tú me dijeras, bueno, hay miles de voces, se hizo una marcha de apoyo a este expresidente para pues, defenderlo de lo que puedan ser injurias y lo que sea, pero no es un solo personaje el que acaba sacando la cara para hablar a nombre de él. Bueno, por eso yo te digo, ni siquiera tuvo que haberle pagado, de a gratis lo hizo bueno, periodista le dicen, pero yo creo que estamos ya a un punto en el que este tema se tiene que levantar nuevamente y darle un seguimiento como no se hizo ni en su momento ni posteriormente, Vicente. Si mi caso también por el tema de Michoacán y este presunto fusilamiento, Quique Legorreta, se atreve Felipe Calderón a opinar, a criticar, como si él no hubiera desatado esa simulada guerra contra el narcotráfico, pero ¿con qué cara? Ahora Felipe Calderón sale a decir cualquier estupidez sobre lo ocurrido en San José de Gracia, Michoacán, da por hecho de que fueron fusiladas 17 personas a sangre fría, dice que debería generar una reacción nacional, empezando por el gobierno para castigar a los culpables. Lo escribe en Twitter aquel que revictimizó a los estudiantes del TEC de Monterrey cuando fueron asesinados, el que revictimizó a los jóvenes de Villas de Salvarcar, que estaban en una fiesta allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿De qué me hablas? Es yo creo que un caso clínico. Necesita ayuda profesional este señor. Ya lo ha dejado muy dañado el alcohol. Mi querido Quique Legorreta, te escucho. Y no solo eso, Vicente, es un cobarde porque evidentemente, como dices en este tuit que publica de que el cínico es otro, me parece tristísimo que silencie las respuestas porque sabe lo que le espera al poner ese tipo de comentarios, y la forma en que se exhibe y su doble discurso es bastante triste y deplorable porque evidentemente está actuando como lo que es un golpeador
golpeador de las redes sociales, y como dice la doctora, ya quisiéramos ver que sus millones de bots salieran a las calles a manifestarse a favor de este personaje, y no como lo que quieren hacer en redes sociales, que en cuanto sale alguna nota negativa que involucre a Calderón, solamente les pongo un ejemplo. Ayer publicábamos que la sobrina de Fernando Gómez Montt, pues dicen la familia, que inclusive llegó la pregunta en la mañanera, de la familia de este personaje que protege el grupo de Calderón. Imagínate, en cuanto mencionas a Calderón, la ola de bots van y te empiezan a atacar y te empiezan a molestar, porque no les gusta que se exhiba a este expresidente. Me parece que con lo que ocurrió la semana pasada con el ministro de la Suprema Corte, y al exhibir la forma en que realmente operaba Felipe Calderón y la forma en que quería cubrir todas sus atrocidades, queda claro que fue uno de los presidentes que desató, más bien no queda claro, se confirma una vez más que es uno de los presidentes que desató las problemáticas que tenemos hoy en día, ¿no? Y hoy tenemos este problema de violencia gracias a que él, en Michoacán, inició los operativos de la guerra contra el narcotráfico, y que evidentemente seguimos padeciendo. Es importante dejarlo muy, muy en claro. La doble moral de los panistas siempre ha estado. Ella no está en el PAN, pero su doble discurso sigue presente, Vicente. Así es, y doctora, hay que decirlo, perdón que vaya en otra ronda sobre el mismo personaje y sobre el mismo tema. Si hay tanto para entrevistar, poner contra las cuerdas, arrinconar a Felipe Calderón, ¿por qué los periodistas de élite, por qué los medios de comunicación corporativos, cuando presentan a Felipe Calderón, lo apapachan, se le tiran al piso? ¿Cómo? O sea, es que Felipe Calderón no puede ser Felipe Calderón sin el apoyo de los Zuckerman, de los Gómez Leiva, de los López Dóriga, de todos estos personajes que criticamos tanto aquí, doctora. Mira, Vicente, a mí sí se me hace muy interesante, porque al final de cuentas, Felipe Calderón Hinojosa perdió la presidencia. O sea, el PAN tenía el poder en este país y la perdió, aunque sabemos muy bien que ahí hay un pacto, pero la realidad es que regresó el PRI, ellos tuvieron que cederle el poder al PRI, y por tanto tendría que ser pues un apestado de su propio partido. Se peleó en su partido, después intentó, encumbrar a su esposa, hicieron esta campaña. O sea, ha hecho cosas que en otro contexto pues sería un personaje que el propio partido no querría de vuelta, por ejemplo, ¿no? Se peleó incluso con Marco Cortés, se ha dicho cosas horrorosas, y entonces es muy interesante cómo esos periodistas que lo siguieron en su tiempo, en su sexenio, que lo acompañaron, que se beneficiaron de ese proceso, después se fueron con el PRI, que aunque puedan ser aliados, pues sí son grupos diferentes en el sentido de, ocupar los cargos públicos, ocupar, incluso la narrativa, esta narrativa con la que regresó en su momento al PRI, de que ellos sí sabían cómo, ¿no? Ellos sí sabían cómo, pero robar. Pero aquí el punto es que Felipe Calderón destrozó al propio PAN, lo dejó desangrado. Entonces, no se entiende cómo de repente le salen defensores, y le salen defensores no solo de su partido, sino de repente personas que incluso tienen amnesia y que en su momento apoyaron a Margarita Zavala, y ni tanto, porque tan es así que ella se tuvo que retirar de la campaña cuando iba ya casi al final, en esta calidad de independiente, y que no se nos olvide una cosa: se gastaron millones de pesos en esta campaña de Margarita, que al final de cuentas no se supo además en qué quedó el recurso que tendría que haber regresado. Entonces, estamos hablando de, yo creo que mucho dinero que se reparte ahí detrás, muchos negocios, muchas complicidades, Vicente, porque al final este tipo de periodistas, pues si tú te das cuenta, cuando uno abre un libro de historia, pues son los mismos. Prácticamente podríamos hablar de no más de 20 nombres que siguen siendo los que están ahí, y nada más porque, obviamente algunos, porque Jacobo Zabludowski, pues por edad falleció y lo que tú quieras, pero de verdad que esa camada no ha cambiado realmente en términos de los nombres, que siguen siendo los mismos, y por tanto esas complicidades sí están muy fuertes. Esto está de verdad como lo que estamos viendo por el otro lado, con lo que empieza a decir
digo que yo creo que a nadie le sorprende, ¿no? El abogado Collado, no, pues que él sí supo de negocios, bueno, ay, por favor, lo único es porque no lo dicen públicamente y no se sabe, pero el tipo de intrigas que han estado ahí y de negocios y de beneficios, pues es muy claro que estos periodistas pasan ahora a defender al que en su momento, incluso como te digo, por 6 años, en aquel tiempo, pues quedó como el apestadón de su propio partido. Esto yo creo que va a dar para mucho seguimiento. Los jóvenes que hoy nos estén escuchando, Vicente, tienen que tener memoria, no pueden dejar de entender esto en términos de contexto más amplio, pero estamos esperando que esos jóvenes, sobre todo en el caso, yo estoy pensando en los historiadores, tomen nota para que hagan esta historia con ya los detalles finos que tendremos que leer en un momento, con más pausa y con una cierta, digamos, distancia histórica, decía yo, para poder entender todas estas complicidades, Vicente. Y así como a los políticos se dice que la historia los juzgará, ojalá que las audiencias juzguen, hagan un juicio implacable de todos los que informamos, de todo y de cómo lo hemos hecho, por el tema de la guardería ABC, por referirnos a estos personajes, Quique Legorreta, porque, caray, creo que es evidente que aquí nunca hablaríamos si tuviéramos frente a Felipe Calderón ¿te acuerdas los tequilazos, cómo nos los echábamos y en dónde nos los echábamos? Tipo Adela Micha. O, bueno, ya más o menos sabes a dónde voy, Quique Legorreta. Sí. No, y sobre todo hay que recordar lo que la otra vez estabas platicando de cómo publicaban estos videos en las giras presidenciales y el apapacho, como bien señala la doctora, que tuvieron los medios corporativos y sus personajes de la llamada élite del periodismo, estos beneficios de tener esta cercanía con la familia presidencial, porque no nada más era con Felipe Calderón, también era con Margarita Zavala, y evidentemente ellos viven en esa burbuja de que, es que el presidente Calderón, porque así le dicen todavía, o sea, uno de los, ya mencionabas, tu primo Ciro, siempre cada vez que habla de Felipe Calderón se expresa como el presidente Calderón, ¿no? Evidentemente ese acercamiento que el panismo de 2006 a 2012 tuvo con los medios de comunicación, pues se representó en los grandes carretadas de dinero que les daban de publicidad oficial y que evidentemente pues aumentaron cuando se inició o aumentó el número de fallecidos y el número de casos de violencia que existía en el país durante ese sexenio y que terminaron por callar, ya no darle pie a la nota roja en los medios de comunicación, porque como dice la frase clásica de sin censura, es que eso ya pasó y es que eso ya no se debe de hablar, pues entonces en esos tiempos se permitía que se hicieran esas cosas, ¿no? Los billetes eran los que hablaban y los beneficios que muchas veces tenían estos personajes involucraban pues estas relaciones de, más que de amistad, pues relaciones políticas, y que al final del día son las que hoy los mantienen, digamos, de cierta forma en el tema del conocimiento de la sociedad. Sin embargo, pues hoy tenemos la realidad y la realidad es de que el doble discurso no nada más es en los políticos, también en los medios de comunicación que se han permitido tener estos personajes en los medios de comunicación, Vicente. Así es, y bueno, si me permiten cambiar de tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador, no sé si tengamos por ahí, querida Ceci, querido Toño, querido don David, estas declaraciones que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre lo que él considera censura. Y a mí me parece muy interesante, porque lo hemos manifestado una y otra vez aquí en este espacio libre como el viento. Esto que hacen redes sociales como Twitter, que pone medio afiliado al Estado ruso, a la gente de RT, a la gente de Sputnik, pues estoy viendo a algunos compañeros, colegas, que precisamente se están posicionando sobre el tema. Por ejemplo, estaba leyendo a Lina Duarte hace unos minutos que dice, ¡qué nervios! Ya estoy esperando a que Twitter le ponga Latinus medio afiliado al gobierno de Estados Unidos.
Luego, por ejemplo, leo al doctor Jesús López Almejo y escribe, leer a Dolia Esteves, a León Krause, a Jorge Ramos, a Leo Zuckerman, a Alejandra Aguayo, a Sabina Berman, a Adela Micha, Ariel Mostazos y demás, fauna propagandista hablando de la propaganda rusa y de que está bien que censuren a Russia Today y a Sputnik, los presenta como son. Bueno, sobre esto se pronunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Algunas cuentas de usuarios en Twitter que se han estado catalogando como medios afiliados rusos. Sí, ojalá y Twitter aclarara este asunto, porque es muy grave, porque es como una especie de fichaje por la opinión que tiene la gente. Entonces, no sé si sea cierto, pero sí desde ayer hay denuncias de que el que tiene una opinión sobre este conflicto y lo consideran favorable a Rusia, lo tachan o le ponen una leyenda en su cuenta. Eso es censura. Pero no sé si sea cierto. Bueno, algunas de las cuentas de nosotros sí fueron usuarios de nosotros. Ojalá y Twitter aclare eso, porque no puede haber un doble discurso, una doble moral. No podemos estar hablando de la libertad y al mismo tiempo estar limitando la libertad de expresión. Que se acuerden del presidente Franklin Delano Roosevelt y de sus 4 libertades fundamentales. La primera, la libertad de palabra. La segunda, la libertad. Miren, déjenme parar aquí la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador para, por ejemplo, escuchar su opinión, doctora, con esto que le voy a mencionar. ¿Por qué Sputnik? ¿Por qué ART? Y no estoy tomando parte, simplemente lo hago por el mismo concepto del presidente, por libertad de expresión, para evitar la censura. ¿Por qué Sputnik y por qué RT son señalados como medios asociados al gobierno ruso y The Voice of America no tiene ningún distintivo que diga medio asociado al gobierno de Estados Unidos? Cuando sabemos que The Voice of America es un medio propagandístico del gobierno de Estados Unidos o con inclinaciones al imperio, para que me entiendan todos. Doctora Leticia Calderón Chelius, escucho sus opiniones. Tal cual, Vicente, pues es que esto es parte de la propia guerra que se está librando, porque eso ya es una clara situación bélica, y lo que estamos viendo es otra pata que no veíamos, probablemente porque no estaba tan efervescente este tema de las redes sociales y la capacidad que tenemos ahora de ubicar pues noticias de otros lugares casi prácticamente al mismo tiempo que están ocurriendo las cosas, y esto está llevando por un lado a una desinformación brutal y por el otro lado a una capacidad también de desmentir. Entonces es muy interesante porque esto seguramente ha pasado siempre. Este manejo en términos de los medios de comunicación y de lo que se difunde o no, siempre ha tenido pues una parte junto con las armas, junto con la intervención económica, otra siempre es la cuestión de la comunicación. Construyes una narrativa también para ganar, construyes una narrativa para vencer al otro. Y entonces aquí lo que tenemos es una alineación muy clara, no a nombre de la libertad de expresión, lo que tenemos es una alineación a todo ese discurso, y tú lo dices muy bien, de canales que son sin problema, sin ningún misterio, que son del gobierno estadounidense, y por tanto, lo único es que nosotros como público, y en términos de la libertad de expresión que ellos mismos tanto manifiestan en el mundo, bueno,
pues puedes ver la nota y saber que es una noticia del gobierno, que digamos, avalada por el gobierno estadounidense, y que no es lo mismo que a lo mejor un medio estadounidense que es independiente y que tú, bueno, simplemente puedes discernir y saber que no es la misma fuente, o por lo menos están hablando desde diferentes voces. Entonces, lo impresionante con esto es cómo lo trasladan afuera de su territorio inclusive. Por un lado, a los estadounidenses, que les limitan la posibilidad de saber otras voces. Yo no digo si están bien o están mal, pero simplemente que yo pueda acceder a lo que dicen en Francia, lo que dicen en España, lo que dicen en Argentina, lo que dicen en Brasil, bueno, es mi derecho y el momento histórico que estamos viviendo por la posibilidad que nos dan los medios y las redes. El hecho de censurarlo es gravísimo, porque al final de cuentas es precisamente lo que se supone que han estado divulgando tanto tiempo justamente el gobierno estadounidense. Y esto claramente viene de Washington. ¿Por qué? Como tú dices, no se pone en todo caso una etiqueta a todo aquel que sea financiado o auspiciado de cierta manera por un gobierno. Y es muy distinto que una voz independiente que también podría ser claramente mencionado como tal. Me parece un exceso, pero cuando ya lo llevas a este canal donde se le están poniendo etiquetas, hoy hablaba justamente de esto el presidente de México, bueno, pues no sé cómo se pueda manejar en nuestro país, porque aquí es donde también se ve que más allá de los gobiernos hay quienes tienen esta capacidad de controlar la narrativa mundial. Ojo con esto. Nada más un detallito que no me parece que sea cualquier cosa, Vicente. Hoy cuando hablaba de esto el presidente de México, dijo de pasadito como de refilón, dice, yo también me manifesté en contra cuando le quitaron su cuenta a Trump. O sea, como que ni al caso, pues, pero pues de una vez lo dijo. Y es interesante porque efectivamente a mí, yo lo digo a nombre personal, nos podrá caer en el hígado el señor Trump, pero efectivamente abrió un debate fuerte en el momento que se decidió censurar su opinión en redes sociales. Entonces, es un debate que va más allá, pero puesto en este momento bélico, es muy delicado. Yo no sé cómo se va a manejar en nuestro país, pero no se puede permitir que esa censura, a nombre de un discurso que quiere imponer Estados Unidos, no nos permita a nosotros oír otras voces, porque eso sería justamente pues coartar nuestra libertad de expresión, nuestra libertad de conocer, nuestra libertad de saber de ese tema y oír las diferentes voces. Eso no quiere decir que tengamos que alinearnos, ni tener que hacerles caso, como no lo hacemos con Estados Unidos o con cualquier otro país, ni con el gobierno de nuestro país tampoco, pero tenemos la posibilidad de escuchar esas voces y pensar y tomar decisiones a partir también de lo que nosotros podemos ir aprendiendo de esas voces. Pues esta narrativa de quién es el bueno y quién es el malo, mi querido Quique Legorreta, por ahí no te sorprenda que algún día notes mi sarcasmo con lo que voy a decir, nos pongan medio afiliado al gobierno de México. Esos que ya ves que no nos quieren, mi querido Quique Legorreta. El problema ahí es de que esta acción de parte de Twitter es bastante, pues, de llamar la atención, porque se trata de coincido con lo que dijo el presidente, una lista de ver quiénes son, pues, como bien también señala la doctora, los buenos y los malos, y yo más bien los pondría en quiénes son los periodistas reales en Twitter y quiénes son los periodistas afines a la propaganda política, ¿no? A la propaganda pública de los gobiernos. Es desafortunado que una plataforma que se dice abierta al debate y a la comunicación como es Twitter, y a la vez nos sorprende, pues haga este tipo de acciones para determinar quién vale qué y quién no vale qué. Hemos tenido aquí en México en los últimos años, porque ni siquiera son semanas, años, esta discusión de quién es periodista, quién es periodista de la élite y por qué estos son los que se quieren regir bajo sus lineamientos y sus formas de actuar. Y esta discusión de que Twitter esté censurando o esté catalogando como afiliados al gobierno ruso a personajes que exponen sus ideales, pues evidentemente se trata de un acto de inclusive ya de discriminación, porque pues cómo vas a permitir que te digan que eres un propagandista, como les gusta usar en la derecha esa palabra de propagandistas de los medios de comunicación,
y esto deja en claro que tenemos un serio problema en cuanto a las redes sociales, ¿no? Que están controladas por estas grandes empresas y que, como bien dice el presidente, ¿de dónde viene el dinero? ¿Quién está financiando todos estos recursos y quién está dando el dinero a todas estas empresas? Es ahí donde tenemos que partir y entender y dejarlo muy en claro que la libertad de expresión es para todos y es igual, y no nada más porque unos son de un bando, en este caso del neoliberalismo de Estados Unidos, y otros son del tipo de apoyo al gobierno de Rusia, pues evidentemente pues estamos cayendo en lo mismo de siempre, ¿no? En una pelea entre bien y el mal, que ahí también coincido totalmente con la doctora. Así es, y para cerrar los comentarios, si me permiten, pidiéndole un poquito de paciencia a nuestro siguiente invitado, para cerrar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre Juan Collado y Carlos Salinas de Gortari y esta mafia del poder, que podría, no estoy diciendo que va a ocurrir, podría, no sé si desmoronarse, pero sí desfigurarse, porque uno de sus miembros, como Juan Collado, está dispuesto a cantar. Esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los vínculos entre Juan Collado y Carlos Salinas de Gortari. En todos estos asuntos hay intereses políticos. Ayer lo mencionaba, Salinas de Gortari, Collado. Me consta, no hablo al tanteo, de que tienen relación. Puse el ejemplo de que cuando Salinas recomienda a Ahumada en Cuba, el abogado que defiende a Ahumada es este señor Collado. Y luego sale en 8 columnas y es un tema del Reforma. ¿Y qué es el Reforma? Además de boletín del conservadurismo, y de un pasquín inmundo que se dedica a atacarnos sin fundamento. Además de eso, pues es defensor del salinismo como política. Entonces, hay que tener cuidado. Obrador, el presidente de México, doctora, en un momento estelar, y no sé si para allá vaya, pero uno de mis fuentes, de mis contactos en el círculo de inteligencia militar me hablaba de el duro golpe que significaría para la mafia del poder la información que estaría entregando Juan Collado, el exabogado de Peña Nieto, de Salinas, con las reservas que amerita por lo que está diciendo el presidente, doctora. Pues mira, Vicente, yo creo, no soy experta en seguridad aquí y en algunos temas que seguramente tendrán otras implicaciones, pero sí me parece que muchas de estas declaraciones de estos personajes, pues que lo saben de cierto y que lo saben de oídas, también el tema que está ahí, ¿no? En los gastos ilegales, indebidos, incorrectos que hizo en su momento la esposa de Peña Nieto, bueno, la actriz que actuaba como esposa de Peña Nieto, la señora Rivera, que creo que es un punto importante porque lo que quieren es salvar el pellejo. Y aquí el problema es que a cambio de decir lo que además de alguna manera intuimos todos, lo que pasa es que falta como probarse y en todo caso judicializarse, en el sentido de realmente recuperar lo perdido y que paguen sus culpas. Pero el punto aquí es que muchas veces dicen esto para salvar el pellejo, salir libres y luego ni te veo ni te conozco, ¿no? Entonces, a mí me parece delicado si no hay declaraciones de este tipo que además imputen y que en todo caso les sirvan para bajar sus penas, pero que paguen lo que deben.
Acuérdate que también en este caso del abogado Collado ni siquiera está en la cárcel por cuestiones de este tipo, de lo que tendría que ver él con el papel que ha jugado como el abogado de los millonarios, de los políticos, sino por cuestiones personales que trae ahí de sus pleitos con sus propios socios. O sea, eso es bien interesante porque ahora tratando, insisto, en salvar pellejo, bueno, dice, ahora les digo lo que sé. Oye, pues ya se está tardando. Yo, claro, casi que lo declaras al siguiente día, ¿no? Entonces, a mí sí me parece que es de estas tramas que esperaríamos ver, pero ya con velocidad, porque el asunto es que es lo prometido desde el inicio del sexenio en términos de jalar la hebra, Vicente. Si este señor ya está en la cárcel, yo no entiendo por qué no ha declarado todo esto que sabe. Lo mismo que el tal Lozoya, lo mismo que todos los que no están presos y tendrían que estar, y además de, insisto, pagar la lana que se llevaron, porque ahí hay un dolo tremendo a la sociedad mexicana, y por otro lado, nuestras leyes dicen que alguien que abusó del puesto que tenía, lo que sea, tiene que pagarlo carcelariamente hablando. Ahora, si de pasada les beneficia, les baja un poco el tiempo, les quita un poco la carga, hasta moral si tú quieres, declarar lo que saben, bueno, pues bienvenido. Pero si no, ¿sabes qué? Nos lo seguimos imaginando, porque esto parece una telenovela, y que él pueda venir a decir que oyó, que dijo, que conoce, que podría dar testimonio, pues está tardando, y que lo haga telenovela su esposa, la de él, la de Collado. Pero me parece que no hay que dejarnos ir solo por ese tipo de dichos, porque al final de cuentas, si no lo judicializan, si no tiene efectos realmente que sirvan para la justicia, pues que se queden en el chisme, que ahora falta que no confiemos o no creamos, cuando mucho tiempo se desdijo o no se creía del todo, que la mafia, ahora sí que la mafia del poder, lo voy a decir yo, no, el prianato, así funcionó durante 30 años, Vicente. Y es verdad, porque lo estamos viendo en todo color. Entonces, ojo con esto, me parece interesante, me parece que puede dar para cuestiones legales, pero también para chisme de estos programas de espectáculos. Entonces, aguas con esto. Así es, y para cerrar, te voy a dejar esta de pechito, mi querido Quique Legorreta. León Krause acaba de tuitear, y es retuiteado por Felipe Calderón, a una nota de la agencia de noticias Reuters. Escribe Reuters: México declines to impose economic sanctions on Russia. México declina imponer sanciones económicas a Rusia. Y dice el hijo de Enrique Krause, hoy uno de los famosos conductores de noticieros en Univisión, junto a Jorge Ramos: esto es un error. Coloca a México en este episodio, al menos, del lado equivocado de la historia de una guerra brutal e injustificable. La posición correcta es la condena y las sanciones. Y lo retuitea Felipe Calderón. Pues yo estoy igual que Alina, nervioso, esperando a ver cuándo Twitter le pone ahí en la cuenta a León Krause, periodista afín al gobierno de Estados Unidos, así como le han colocado su identificación, pues sí, a los colegas de Sputnik y de RT. Desafortunadamente, Vicente, ahí tenemos una vez más, diría Rafita Herrera, la boca llena de razón, atascada y llena de razón, cuando hablamos de que estos personajes, ay Dios, solamente se creen superiores moralmente. Esa es la palabra, Vicente. Se creen superiores moralmente, no entienden el tema del papel que México ha dado. O sea, les da la razón el mundo a la posición que toma México, y para ellos no es suficiente, ¿no? Ellos querían que fueran aliados de Estados Unidos y que se sumaran a esta caballada que está encabezando el gobierno de Biden en el tema de Ucrania y Rusia. Sin embargo, ahí tenemos el ejemplo claro, León Krause. Pues ¿cuántas veces han ido arrastrando a los Estados Unidos a llorar, a decir que vayan a castigar y vayan a regañar al presidente López Obrador? Evidentemente van a estar en esa postura, y no vamos tan lejos. La semana pasada hablábamos de este video de León Krause queriendo imponer su verdad en el tema
de Ucrania y entrevistando a alguien que está viviendo realmente lo que está pasando en Ucrania, y que decía que lo que mencionaba este entrevistador a León Krause, pues no era verdad, que no era verdad lo que estaba contando. Y a pesar de que este personaje decía, pues es que están las pruebas ahí, ¿por qué dices que no es verdad? Pues quería decir que su verdad era lo que mandaba, y que lo que ocurría era que Rusia está haciendo todo una masacre, y que está haciendo todo para justificar su intervención en Ucrania. Me parece también tristísimo la forma en que estos personajes buscan querer imponer su ideología, porque también es un tema ideológico lo que está ocurriendo con el tema de Ucrania y Rusia. Me parece que también, que si aquí estamos diciendo fuera máscaras en cuanto a los medios de comunicación, en el extranjero también están quitándose las máscaras y las están haciendo muy, muy marcadas. Y el caso de León Krause, no solamente con lo que pasó en la entrevista a la hora del momento de la intervención en rusa, sino ahorita con todos los mensajes, y ahora con que dice que es una pena, y eso está equivocado México en cuanto al papel en la historia que se está viviendo. Me parecen esos análisis que al final del día terminan dándoles por otro lado, como dice el dicho, escupen al cielo y les va a caer en la cara, porque evidentemente cuando termine esta situación y se exponga quienes estaban de un lado y quienes estaban del otro, pues evidentemente León Krause va a estar metido en el tema de los Estados Unidos y esta intentona de querer imponer las ideologías, Vicente. Así es, Quique Legorreta, cerremos invitando a la gente para que te siga en redes sociales y para que te apoyen tus esfuerzos. Claro que sí, Vicente, los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, en Regeneración MX, @Regeneración MX, ahí en Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, y sobre todo en nuestro canal de YouTube, Regeneración MX. Ahí ayúdenos a seguir creciendo esta gran comunidad suscribiéndose, y los invitamos todas las tardes a que acompañen al maestro Sevilla en el programa que él está conduciendo, y sobre todo las redes sociales de este servidor, @EnriqueLego2, ahí me pueden seguir en Twitter, y soy Enrique Lego en Facebook también, para que me escriban y sigamos con esta discusión. Mi estimado Vicente, doctora, le mando un fuerte abrazo y estamos aquí al pendiente. Muchas gracias, Quique Legorreta. Querida doctora Leticia Calderón Chelius, también que la sigan a usted y que la lean en su columna. Sobre todo, Vicente, leerme será un honor, la verdad, que me acompañen. Los viernes en Sin embargo MX, una columna que me hacen el favor de también publicar ahí. Bueno, aquí en tu espacio siempre, y como en calidad profesional, bueno, pues me pueden seguir en mis actividades de conferencias o ponencias cuando se llega a dar el caso. Vicente, muchísimas gracias. Gracias, y en Twitter síganla en @LetiChelius, a la doctora Leticia Calderón Chelius. Gracias, doctora, gracias, Quique, estamos al pendiente, buenas tardes. Y a quien también le doy la bienvenida y le agradezco su paciencia es a Juan Becerra Acosta.